Crearon el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero. No me sale la voz. Organismo dedicado a palomear a aquellas naciones que a su criterio promuevan el lavado de dinero y que financien el terrorismo. Para nadie es un secreto que desde el fin de la Guerra Fría, la potencia norteamericana creó nuevos enemigos geopolíticos para continuar alimentando su carrera armamentista, el espionaje y la injerencia en los países. En 2001, tras los atentados de las Torres Gemelas, Estados Unidos globalizó su guerra contra el terrorismo, porque consideró que el nuevo enemigo para su hegemonía ya no era una potencia militar, sino decenas de grupos radicales. Con ese argumento ordenó las dos invasiones más cruentas de la última década, la de Afganistán y la de Irak. Creó también otro enemigo, las drogas, y con ello vino el incremento de la violencia derivada de una pésima y mal diseñada guerra contra las drogas. Otro de los enemigos globales de la derecha norteamericana que ha repercutido en México de la manera más violenta y sangrienta de que se tenga memoria en la etapa reciente. El Gafi comenzó a promover legislaciones nacionales para homologar la penalización del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En todos estos años, el Gafi nunca ubicó a México como un país que estuviera en su llamada lista roja. La lista roja es de los países más peligrosos. Todavía en febrero de 2013, en esa lista roja, ubicaron a Irán o a Corea del Norte encabezando esta lista. En la lista negra, es decir, los países que están en alerta, de acuerdo al Gafi, señalaron a 13 países: a Ecuador por andar defendiendo su petróleo, a Etiopía, a Indonesia, a Myanmar, a Nigeria, a Pakistán, a Siria, a Tanzania, a Turquía, a Vietnam y a Yemen. Porque a criterio del Gafi, estos países presentaban deficiencias o no habían comprometido con el Gafi a solucionar esas deficiencias. México tampoco ha estado en la lista gris, que en la lista gris se ubica a los países bajo vigilancia del Gafi, como si fueran el dios del mundo. No se están reclamando cambios urgentes en materia en prevención al terrorismo. ¿Cuál es la prisa de votar este dictamen a matacaballo, violando las normas del Senado? ¿Por qué México tiene que estar obedeciendo los dictados de las potencias? ¿Qué prisa tienen por entregar cuentas al Gafi si México no está en ninguna lista de países terroristas? En junio de 2013, el Ejecutivo Federal presentó una serie de reformas y adiciones al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, entre otras, en materia de terrorismo. El 3 de diciembre, la Cámara de Diputados discutió y aprobó estas modificaciones con el voto en contra del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano, porque esta legislación encubre graves riesgos para nuestro país. Debemos señalar que las leyes internacionales marcan como destinatarias las áreas de aeronáutica civil, de energía nuclear, de minerales radioactivos, de rehenes que podrían poner en riesgo la seguridad nacional. En la legislación internacional nada se dice de particulares, porque el bien jurídico tutelado es el Estado, no los particulares. La urgencia del gobierno federal y de la ultraderecha proyanquista, que han apostado por una restauración autoritaria en el país,
presiona ahora al Senado de la República para aprobar esta minuta que implica serios riesgos porque tiende a criminalizar la protesta social. Es muy grave que se haya borrado un párrafo, el último párrafo del artículo 139 del Código Penal Federal, que disponía una excluyente al terrorismo. No se considerará como acto terrorista las manifestaciones de grupos sociales en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Este párrafo se borró y así se dejó claro y evidente que el derecho constitucional a la libre manifestación y hasta la libertad de expresión pueden perseguirse bajo el pretexto de combatir el terrorismo. México nunca ha sido un país terrorista, nunca hemos tenido problemas de terrorismo. Nuestras leyes no tienen por qué considerar un delito algo que no existe en nuestra realidad. Estados Unidos sí tiene problemas de terrorismo porque es un Estado imperialista que invade países, que se mete en la vida interna de otras naciones, pero México no. Nuestro problema principal como sistema político es la captura del crimen organizado, de algunas instituciones del Estado, de policías, de gobernantes, de alcaldes, etcétera. La falta de democracia y de libertades políticas, esos son los problemas de México, lo que ha acrecentado el autoritarismo, el presidencialismo, el control contra toda expresión de disidencia o descontento. Las reformas al artículo 139 y 170 del Código Penal Federal no sirven para combatir al crimen organizado, porque son subjetivas, porque sobrepasan los tratados internacionales que menciona el GAFI en esta materia. En el 139 se pretende incluir como tipo delictivo aquellos actos que realicen en contra de bienes o servicios públicos o privados, o bien contra la integridad física o emocional o la vida de las personas. Estos elementos son muy subjetivos porque pretenden además incluir actos como la alarma, el terror o el temor. Ya hemos visto cómo en algunas entidades del país, como Tamaulipas o Veracruz, se han perseguido y detenido a ciudadanos usuarios de redes sociales como el Twitter, simplemente por difundir información que a juicio del gobierno de esa entidad consideró como promotores del terror. En realidad, se ha utilizado para perseguir e intimidar a ciudadanos, a informadores que no comparten la visión de los gobernantes en turno. En varias entidades del país estamos viviendo una clara restauración autoritaria que ve en la crítica, en la movilización, en la protesta, una amenaza al control del gobierno. No ve una constatación del fracaso de sus políticas o la ausencia de estas, no ve en ellas un derecho constitucional, no ve pruebas de la diversidad o la pluralidad en un país democrático. También pretenden incluir en este dictamen, bajo el concepto de promoción al terrorismo, cuando se atente contra la seguridad nacional o se presione a la autoridad o a un particular u obligar al particular a que tome una determinación, tal como está la propuesta en esta redacción. Hasta los grupos de autodefensa en Michoacán o los jóvenes del movimiento Yo Soy 132 que se manifestaron frente a Televisa pueden ser considerados como promotores del terrorismo. Cuando se habla de presionar a un particular, no se aclara si es persona física o moral. Más autoritaria es la reforma a la propuesta del artículo 170 de este Código Penal Federal, que incluye la siguiente conducta: al que mediante violencia, amenazas o engaños se apodere o ejerza control contra plataformas fijas, instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presten servicio a la aviación civil,
Esto no incluye ninguna convención, no está incluido en ninguna convención internacional. Es un agregado que tiende a criminalizar cualquier protesta en torno a las plataformas petroleras, ahora que van a ser privadas, o a las instalaciones aeroportuarias. Bajo este criterio, el movimiento de los pilotos o de las sobrecargos de Mexicana de Aviación podrían ser acusados de terroristas. Ya no digamos el caso de los maestros de la CENTE que se manifestaron afuera del aeropuerto de la Ciudad de México, o los trabajadores de Pemex o de CFE cuando pretendan defender su fuente de trabajo, o los manifestantes de las tiendas sorianas después del Mones Gate. Medidas de este tipo se inscriben dentro de la creciente restauración autoritaria que vivimos en los últimos años. La doble alternancia y el retorno del PRI al poder, con la clara alianza del PAN, no alienta a una solución democrática, a salidas políticas a los conflictos sociales. Van por la vía penal. Nosotros y nosotras en el PRD creemos en la democracia y ante retrocesos o regresiones como estas, votaremos en contra. Es cuanto. Gracias.